Mi esposa falleció mientras me engañaba, así que ignoré el funeral. Dejé a mi hijastra abusiva en la miseria y recuperé todo. El día que recibí la llamada del hospital, estaba en mi oficina revisando contratos. La voz del médico sonaba distante, profesional, casi robótica. Señor Vega, lamento informarle que su esposa Liliana sufrió un infarto fulminante. Hicimos todo lo posible, pero no sobrevivió. Colgué el teléfono con manos temblorosas, no de dolor, sino de una rabia fría que llevaba años gestándose, porque yo sabía exactamente dónde estaba Liliana cuando su corazón se detuvo. En la cama de Rodrigo Sánchez, su amante de 5 años. En ese departamento del centro que ella creía que yo desconocía. La enfermera que me llamó después, con voz incómoda, me confirmó lo que ya sabía. Señor Vega, hay ciertos detalles sobre las circunstancias. Su esposa no estaba sola cuando ocurrió el evento cardíaco. No dije nada. Solo escuché el silencio pesado al otro lado de la línea antes de que ella agregara. El señor que estaba con ella también está aquí, bastante alterado. Dice que eran amigos cercanos. Amigos cercanos. Qué manera tan elegante de describir una traición de 5 años. Cerré los ojos y por primera vez en años sonreí, no de alegría, sino porque finalmente el universo había hecho algo que yo no me atrevía a hacer. Terminar con ese engaño de una vez por todas. Lo que nadie sabía, ni Liliana ni su hija Natalia, era que yo llevaba 3 años documentando cada encuentro, cada mentira, cada centavo que ella desviaba de nuestras cuentas para mantener esa doble vida. 3 años esperando el momento exacto para actuar. Y ahora, mientras la ciudad se preparaba para llorar a la esposa ejemplar y madre devota, yo me preparaba para hacer algo que ella nunca imaginó que tendría el valor de hacer. Decir la verdad. Porque Liliana Vega había muerto como vivió los últimos años, mintiendo. Y yo ya no tenía ninguna razón para proteger su memoria ni a la hija manipuladora que había criado a su imagen y semejanza. Cuando conocí a Liliana, tenía 32 años y acababa de salir de un matrimonio desastroso. Ella tenía 28, una hija de 6 años llamada Natalia, y una sonrisa que parecía sincera. Me presentaron en una cena de negocios, donde ella trabajaba como relacionista pública para una empresa de eventos. Era encantadora, atenta, y sobre todo, parecía valorar la estabilidad que yo podía ofrecer. Natalia necesita una figura paterna, me dijo en nuestra tercera cita, con lágrimas en los ojos. Su padre biológico nos abandonó cuando ella tenía 2 años. Nunca volvimos a saber de él. Esa vulnerabilidad me atrapó. Yo quería ser el héroe de su historia, el hombre que las rescataba de la incertidumbre. Nos casamos 8 meses después. Adopté legalmente a Natalia, le di mi apellido, la inscribí en el mejor colegio privado de la ciudad. Durante los primeros años todo parecía funcionar. Liliana dejó su trabajo para dedicarse a la casa y a la niña, o eso decía. Yo trabajaba largas horas como gerente de operaciones en una empresa de logística, ganando lo suficiente para que nunca les faltara nada. Natalia crecía consentida, mimada, acostumbrada a que cada capricho fuera satisfecho. Liliana insistía en que la niña merecía lo mejor, y yo, tontamente, asentía. Quería ser el padre que ella nunca tuvo. Pero algo cambió cuando Natalia cumplió 13 años. El respeto que alguna vez fingió tenerme se evaporó. Comenzó a desafiarme abiertamente, a cuestionar cada regla que yo establecía. «No eres mi papá de verdad», me gritó una noche cuando le negué permiso para ir a una fiesta. Liliana no hizo nada por defenderme. Solo me miró con esos ojos fríos y dijo, «Andrés, no seas tan duro con ella. Es solo una adolescente». Así empezó el patrón. Natalia me faltaba al respeto. Liliana la respaldaba, y yo tragaba mi orgullo porque creía que eso era lo que hacían los buenos esposos. Los años pasaron y el engaño se volvió mi normalidad. A los 17 años, Natalia ya era una versión joven de su madre, manipuladora, egoísta, experta en conseguir lo que quería. Exigió un coche nuevo cuando cumplió 18. Lo compré. Exigió que le pagara la universidad privada más cara de la ciudad. Lo hice. Exigió un departamento cerca del campus porque no podía concentrarse en casa. También lo pagué. Cada vez que intentaba poner límites, Liliana me acusaba de ser cruel, de no querer a su hija como si fuera mía. La adoptaste legalmente, me recordaba. Eso significa que tienes responsabilidades con ella. Y
Y yo, como un idiota, seguía pagando, seguía cediendo, seguía creyendo que algún día ese esfuerzo sería reconocido. Pero el reconocimiento nunca llegó. Solo llegó más desprecio. Natalia se graduó de la universidad y en lugar de buscar trabajo, decidió que quería encontrarse a sí misma viajando por Europa. 6 meses, me dijo. 6 meses que yo financié mientras ella publicaba fotos en redes sociales bebiendo vino en París y bailando en Ibiza. Liliana estaba orgullosa. Nuestra hija está viviendo la vida que nosotros nunca pudimos, decía. Yo callaba, porque ya había aprendido que discutir con ellas era inútil. Solo me quedaba trabajar más, ganar más, pagar más. Así era mi vida. Un cajero automático emocional que nunca recibía un gracias. Entonces llegó Rodrigo Sánchez. Lo conocí en una reunión de trabajo hace 5 años. Era el nuevo director de ventas de una empresa con la que hacíamos negocios. Carismático, seguro de sí mismo, con ese tipo de sonrisa que hace que la gente confíe en él inmediatamente. Liliana lo conoció en una cena corporativa donde yo la llevé como mi acompañante. Los vi hablar esa noche, reírse de bromas que yo no escuchaba, intercambiar miradas que entonces me parecieron inocentes. Es encantador, me dijo Liliana en el coche de regreso. Muy profesional. Yo asentí, sin sospechar nada. Qué tonto fui. 3 meses después, noté los primeros cambios. Liliana comenzó a arreglarse más, a usar perfumes nuevos, a salir con amigas los jueves por la tarde. Siempre regresaba tarde, con esa sonrisa de quien acaba de hacer algo prohibido. Cuando le preguntaba sobre sus salidas, me daba respuestas vagas. Fuimos al cine, o tomamos café y platicamos. Nunca nombres específicos, nunca detalles concretos. Yo quería creerle, así que ignoraba las señales. Ignoraba los mensajes que ella borraba rápidamente, las llamadas que contestaba en otra habitación, las noches en que llegaba oliendo a colonia masculina que no era la mía. El engaño se volvió evidente cuando encontré un recibo en su bolsa. Era de un hotel boutique en el centro, con fecha de un jueves por la tarde. Habitación 212. 2 personas. Confronté a Liliana esa noche, con el papel temblando en mi mano. Ella me miró con esa expresión que había perfeccionado durante años, inocencia ofendida. Andrés, estás paranoico. Fui con Fernanda a tomar el té. El hotel tiene un restaurante hermoso. Le creí. Dios, le creí, porque querer creer es más fácil que enfrentar la traición. Así que guardé el recibo, me disculpé por dudar de ella y seguí viviendo en esa mentira cómoda que ella había construido para mí. Pero la verdad tiene una manera de filtrarse, incluso cuando intentas ignorarla. Un año después, un compañero de trabajo me mencionó casualmente que había visto a Liliana entrando a un edificio del centro un jueves por la tarde. Con un tipo alto, bien vestido. Se veían muy cercanos. Mi estómago se revolvió, pero sonreí y cambié de tema. Esa noche revisé los estados de cuenta bancarios, algo que nunca hacía porque confiaba en Liliana para manejar los gastos del hogar. Encontré retiros constantes los jueves. 500 pesos aquí, 800 allá, siempre en efectivo, siempre sin explicación. Sumaban miles al mes. Miles que desaparecían en ese agujero negro que yo había estado financiando sin saberlo. Contraté a un investigador privado. No fue una decisión fácil, pero necesitaba saber la verdad. Le di el nombre de Rodrigo, las fechas de los retiros, las direcciones que mi colega me había mencionado. 3 semanas después, tenía un sobre grueso lleno de fotografías. Liliana entrando al departamento de Rodrigo. Liliana besándolo en la puerta. Liliana saliendo horas después, ajustándose la ropa, con esa sonrisa satisfecha que yo conocía tan bien. El investigador también me dio registros de mensajes de texto recuperados de la nube. Te extraño, amor. Andrés está trabajando tarde otra vez, podemos vernos. Ojalá pudiéramos estar juntos siempre. Cada palabra era un cuchillo, pero yo seguí leyendo. Necesitaba ver todo el engaño, entender la magnitud de la traición. Las fotografías y mensajes cubrían 5 años. 5 años de mentiras, de jueves por la tarde que no eran con amigas, sino con Rodrigo. 5 años en los que yo trabajaba hasta el agotamiento para mantener a una familia que me despreciaba, mientras mi esposa construía una vida paralela con otro hombre. Lo peor no eran las imágenes de ellos juntos, sino los mensajes donde ella se burlaba de mí,
Andrés es tan ingenuo. Cree todo lo que le digo. Está tan ocupado trabajando que ni siquiera nota cuando no estoy en casa. Rodrigo respondía con risas, con comentarios sobre lo conveniente que era tener un esposo distraído. Me reía al leer eso. Una risa amarga y vacía. Conveniente. Esa palabra resumía mi matrimonio. Decidí no confrontarlos. No todavía. Porque enfrentar a Liliana solo resultaría en más mentiras, más lágrimas falsas, más promesas vacías de cambiar. En lugar de eso, contraté a un abogado especializado en divorcios complejos. Le mostré todas las pruebas, las fotografías, los mensajes, los retiros bancarios, todo. Él silbó bajito al revisar la carpeta. Señor Vega, con esto tiene un caso sólido. Infidelidad comprobada, uso indebido de fondos conyugales. Puede solicitar el divorcio y probablemente no tendrá que darle nada en la división de bienes. Eso me interesó. Explícame más, le dije. El abogado, un hombre de 60 años con cara de quien ha visto de todo, se recostó en su silla. En casos de infidelidad comprobada, especialmente cuando hay evidencia de que los fondos matrimoniales se usaron para mantener la relación extramarital, el juez tiende a favorecer al cónyuge afectado. Además, si puede demostrar que ella no contribuyó económicamente al hogar durante años, eso fortalece su posición. Asentí, procesando la información, pero entonces me hizo la pregunta que cambiaría todo. Señor Vega, ¿su esposa está al tanto de sus bienes? ¿Sabe exactamente cuánto tiene? Lo pensé por un momento antes de responder. No. Liliana no sabía, nunca le había interesado. Durante años, Liliana había manejado una cuenta conjunta donde yo depositaba dinero para los gastos del hogar. Ella asumía que eso era todo lo que teníamos. Nunca preguntó sobre mis inversiones, sobre las propiedades que había comprado a mi nombre antes de casarnos, sobre las cuentas de ahorro que alimentaba mensualmente. Asumía que vivíamos al límite, que cada peso que ganaba se gastaba en mantener ese estilo de vida que ella y Natalia exigían. Y yo nunca la corregí. Dejé que creyera lo que quisiera creer. No sabe nada, le dije al abogado. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces tenemos ventaja. Pasé los siguientes 2 años preparándome. Documenté cada gasto que Liliana hacía en esos jueves de engaño, cada retiro, cada compra misteriosa, cada mentira sobre dónde había estado. El investigador privado siguió monitoreando sus movimientos, y yo guardaba cada reporte en una caja fuerte en mi oficina. Natalia, mientras tanto, seguía siendo la misma niña caprichosa de siempre, pero ahora con 22 años y un título universitario que yo había pagado. Había regresado de Europa sin un plan, sin trabajo, viviendo en ese departamento que yo le había comprado, esperando que yo siguiera financiando su existencia. Y yo lo hacía porque necesitaba que todo pareciera normal hasta el momento exacto de actuar. Liliana no sospechaba nada. Seguía con su rutina de jueves con Rodrigo, seguía mintiendo sobre sus salidas, seguía gastando mi dinero como si fuera infinito. En las cenas familiares, cuando Natalia venía a visitarnos, las dos hablaban sobre sus planes, sobre viajes que querían hacer, sobre cosas que querían comprar. Yo las escuchaba en silencio, asintiendo cuando era necesario, sabiendo que cada palabra que decían era más evidencia de cuán poco les importaba mi sacrificio. Andrés, ¿podrías darme un adelanto este mes?, me preguntaba Natalia casualmente. Quiero renovar mi guardarropa. Claro, le respondía. Lo que quieras. Un jueves por la tarde decidí seguirlas. No le dije nada a Liliana sobre salir temprano del trabajo. Simplemente me estacioné frente al edificio donde vivía Rodrigo y esperé. A las 3 de la tarde, el coche de Liliana apareció. La vi estacionarse, arreglarse el cabello en el espejo retrovisor, aplicarse más labial. Bajó del coche con una bolsa de compras, probablemente algo que había comprado con mi dinero para lucir bien para él. Tocó el intercomunicador, él le abrió y ella desapareció dentro del edificio. Me quedé ahí, observando las ventanas del 3er piso, donde sabía que estaba el departamento de Rodrigo. Las cortinas estaban cerradas. Siempre estaban cerradas los jueves. 4 horas después, Liliana salió. Se veía satisfecha, relajada, con esa expresión de quien acaba de pasar una tarde agradable. Subió a su coche, revisó su celular y manejó de regreso a casa. Yo la seguí a distancia, manteniendo varios coches entre nosotros. Cuando llegó a la casa, esperó 20 minutos antes de entrar,
probablemente dejando que pasara el tiempo suficiente para que su historia de estar con amigas fuera creíble. Yo esperé otros 10 minutos antes de llegar, como si recién saliera del trabajo. La encontré en la cocina, preparando la cena, tarareando una canción. «Hola, amor». Me saludó con un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?» «Agotador», le respondí. Como siempre, esa noche, mientras cenábamos, Liliana me contó sobre su tarde. Fui al centro comercial con Paula. Encontré unas ofertas increíbles. Mostró las bolsas que había traído, ropa que probablemente Rodrigo nunca vería, comprada con la tarjeta de crédito que yo pagaba cada mes. Asentí, fingiendo interés, sabiendo que cada palabra era mentira. Más tarde, cuando ella se duchó, revisé su celular. Había borrado todos los mensajes de Rodrigo, como siempre hacía, pero no sabía que yo ya tenía acceso a sus conversaciones a través del investigador. No necesitaba su teléfono para conocer la verdad. Ya la conocía. Solo esperaba el momento perfecto para usarla. El momento llegó 3 años después de iniciar mi preparación. Liliana y Natalia habían planeado un viaje juntas a Cancún. 2 semanas en un resort, todo incluido. Por supuesto, yo pagaría todo. Andrés, Natalia y yo necesitamos tiempo juntas, de madre e hija, me dijo Liliana con esos ojos suplicantes que había usado tantas veces. Han sido años difíciles y merecemos un descanso. Acepté sin dudarlo. De hecho, insistí en que se quedaran en el mejor hotel, que no escatimaran en nada. Ellas se emocionaron como niñas, planeando spa, excursiones, cenas elegantes. Yo sonreí y les dije que se divirtieran, porque sabía que mientras ellas estaban en Cancún, yo estaría iniciando el proceso de divorcio. La mañana que se fueron al aeropuerto, las despedí con abrazos y besos. «Cuídense mucho», les dije. «Las extrañaré». Natalia apenas me miró, ya distraída con su celular, publicando la primera de muchas fotos que vendría. Liliana me dio un beso rápido. «Te queremos», dijo, con la misma facilidad con la que mentía sobre todo lo demás. Las vi alejarse en el taxi y respiré profundo. Era hora. Regresé a la casa, a esa casa que estaba a mi nombre porque la había comprado antes de casarme, y llamé a mi abogado. «Procede», le dije. «Inicia todo». Durante las 2 semanas que estuvieron fuera, mi abogado presentó la demanda de divorcio. Adjuntamos todas las pruebas: fotografías, mensajes, registros bancarios, declaraciones del investigador. Solicitamos la disolución del matrimonio por infidelidad comprobada y pedimos que Liliana no recibiera nada en la división de bienes, argumentando que ella no había contribuido económicamente durante años y había usado fondos conyugales para mantener una relación extramarital. El juez revisó el caso y aceptó procesar la demanda. Todo estaba en marcha. Liliana regresaría de Cancún a una realidad completamente diferente de la que había dejado. Mientras ellas disfrutaban del sol y las piñas coladas, yo vaciaba la casa de todo lo que era de Liliana. Su ropa, sus zapatos, sus joyas, todo lo que ella consideraba suyo. Lo empaqué en cajas y lo llevé a una bodega de almacenamiento que renté específicamente para esto. Cambié las cerraduras de la casa, cancelé las tarjetas de crédito que estaban a mi nombre pero que ella usaba. Cerré la cuenta bancaria conjunta y abrí una nueva solo a mi nombre. Cada paso era calculado, cada decisión tomada con la frialdad de quien ya no siente nada. Cuando terminé, la casa se sentía vacía pero limpia, como si finalmente pudiera respirar después de años de estar ahogándome. El día que regresaron, no fui al aeropuerto a recogerlas. Liliana me llamó, confundida. «Amor, ¿dónde estás? Ya aterrizamos». «Tomaron un taxi», le respondí. «Tengo trabajo». Escuché su suspiro de irritación antes de que colgara. Natalia publicó una foto con el texto: «Regreso a la realidad». Qué triste. No tenía ni idea de cuán real estaba a punto de volverse su realidad. Esperé en la sala de la casa, con los papeles del divorcio en la mesa de centro, escuchando el motor del taxi detenerse frente a la entrada. La llave de Liliana no funcionó. Escuché su frustración al otro lado de la puerta, intentando una y otra vez, hasta que finalmente tocó el timbre. Abrí, encontrándome con su rostro confundido. «Andrés, mi llave no funciona». «¿Cambiaste la cerradura?» «Entren», les dije haciéndome a un lado. «Necesitamos hablar». Natalia entró arrastrando su maleta, ya molesta por el inconveniente. Liliana me siguió hasta la sala, su expresión transformándose de confusión a preocupación cuando vio los documentos sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Esto», le respondí con calma,
Es tu divorcio. Liliana tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas, deteniéndose en las fotografías adjuntas. Yo y Rodrigo besándose. Yo entrando a su departamento. Los mensajes de texto impresos, cada uno fechado y con hora. Su rostro perdió todo el color. Andrés, yo puedo explicar. No, la interrumpí. No puedes. No hay explicación para 5 años de engaño. Natalia se acercó, leyendo por encima del hombro de su madre. ¿Qué demonios es esto? ¿Estabas engañando a Andrés? Su voz no reflejaba decepción, solo sorpresa de haber sido descubierta. Liliana comenzó a llorar, esas lágrimas que había usado tantas veces para manipularme. Andrés, por favor, cometí un error. Podemos solucionarlo. Iré a terapia, terminaré con Rodrigo, lo que sea necesario. La miré con una calma que me sorprendió incluso a mí. No hay nada que solucionar, Liliana. Esto terminó hace 5 años cuando decidiste que Rodrigo era más importante que nuestro matrimonio. Solo me tomó un tiempo darme cuenta. Natalia intervino, su voz cargada de indignación. No puedes hacer esto. ¿Qué va a hacer mi mamá? ¿Dónde va a vivir? Eso, le respondí, ya no es mi problema. Señalé las cajas apiladas en una esquina de la sala. Ahí está todo lo que le pertenece a tu madre. Pueden llevárselo hoy mismo. La casa, el coche, las cuentas, todo está a mi nombre. Según la demanda de divorcio, ella no tiene derecho a nada porque violó el contrato matrimonial con su infidelidad. Liliana se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. No puedes dejarme sin nada. Estuvimos casados 20 años. 17, la corregí. 17 años en los que te mantuve, te di todo lo que pediste, mientras tú me engañabas con otro hombre y usabas mi dinero para hacerlo. Así que sí, puedo dejarte sin nada. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Natalia explotó. Eres un desgraciado. Después de todo lo que hiciste por ti, así le pagas. Me reí, una risa amarga. ¿Todo lo que hice por ella? Natalia, yo pagué tu escuela, tu universidad, tu coche, tu departamento, tus viajes. Durante 22 años te mantuve como si fueras mi hija de sangre, y lo único que recibí fue desprecio. Así que no me vengas a hablar de desagradecimiento. Ustedes dos son expertas en eso. Su rostro se puso rojo de furia, pero no dijo nada más, porque en el fondo, sabía que tenía razón. Les di 2 horas para empacar lo que quisieran llevarse de inmediato. El resto podían recogerlo después, pero no volverían a entrar a esta casa. Natalia llamó a un amigo con camioneta mientras Liliana permanecía sentada, aturdida, sosteniendo los papeles del divorcio como si fueran una sentencia de muerte. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró. Yo no te hice nada, Liliana. Tú te lo hiciste a ti misma. Yo solo dejé de ser el tonto que fingía no ver. Se fueron cuando oscureció, llevándose cajas y maletas, dejando insultos y amenazas vacías. Natalia juró que me arrepentiría, que encontraría la manera de hacerme pagar. Liliana solo lloraba, preguntando una y otra vez cómo había llegado a esto. Cerré la puerta detrás de ellas y me serví un whisky. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado pero limpio. Por primera vez en años, no había mentiras flotando en el aire. No había tensión esperando explotar. Solo paz. Una paz ganada a través de años de soportar traición y planear justicia. Bebí lentamente, saboreando no el alcohol sino la libertad. Mañana comenzaría oficialmente el proceso legal, pero esta noche era mía, y nadie podía quitármela. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas legales y amenazas vacías. Liliana contrató a un abogado, uno de esos que prometen pelear hasta la muerte por sus clientes. Intentó argumentar que merecía la mitad de todo, que había sido una esposa dedicada durante 17 años. Mi abogado presentó las pruebas, los 5 años de infidelidad, los retiros bancarios usados para mantener la relación con Rodrigo, la falta de contribución económica al hogar. El juez revisó todo y programó una audiencia para dentro de 3 meses. Mientras tanto, Liliana tuvo que buscar dónde vivir. Resultó que Rodrigo no estaba tan dispuesto a ayudar cuando la situación se puso real. Liliana fue a su departamento, esperando que él la recibiera con los brazos abiertos ahora que estaba libre. Pero Rodrigo, ese hombre que había alimentado el engaño durante 5 años, de repente tuvo dudas. Liliana, esto es complicado.
Mi familia no sabe sobre nosotros. Necesito tiempo para procesar todo. Ella me llamó esa noche, llorando, pidiéndome que reconsiderara. Rodrigo me abandonó. No tengo a dónde ir. Y yo, con una tranquilidad que me sorprendió, le respondí. Entonces supongo que ahora sabes cómo se siente. Natalia intentó intervenir, por supuesto. Fue a mi oficina, exigiendo hablar conmigo. Mi asistente intentó detenerla, pero ella irrumpió en mi oficina como un huracán. Andrés, esto tiene que parar. Mi madre está destrozada. Está viviendo en un hotel barato porque Rodrigo resultó ser un cobarde. No puedes hacerle esto. La miré fijamente, sin levantarme de mi escritorio. Natalia, tu madre eligió su camino cuando decidió engañarme durante 5 años. Yo no le hice nada. Ella se hizo esto a sí misma. Y en cuanto a ti, es hora de que aprendas algo. Las acciones tienen consecuencias. Su rostro se contorsionó en una mezcla de furia y desesperación. ¿Y qué se supone que haga yo? ¿Cómo voy a mantenerme? Tienes 22 años, un título universitario que yo pagué y 2 manos. Consigue un trabajo, le respondí, como hace el resto del mundo. Ella se quedó paralizada, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Luego explotó. Eres un monstruo. Te odio. Ojalá nunca hubieras entrado en nuestras vidas. Yo también, Natalia. Yo también. Ahora sal de mi oficina antes de que llame a seguridad. Se fue dando un portazo, pero no antes de gritarme que me arrepentiría. Nunca lo hice. Las semanas pasaron. El proceso de divorcio avanzaba según lo planeado. Liliana intentó toda clase de tácticas. Lágrimas, súplicas, amenazas de decirle a la familia que yo era un esposo cruel, pero yo había preparado mi defensa durante años. Tenía copias de todas las pruebas, testimonios del investigador privado, registros bancarios que mostraban cómo ella había usado mi dinero para su engaño. Su abogado finalmente le aconsejó que aceptara un acuerdo. Ella se quedaría sin nada de los bienes, pero yo no la demandaría por el uso indebido de fondos. Liliana, sin opciones, aceptó. Natalia, mientras tanto, enfrentaba su propia realidad. El departamento donde vivía estaba a mi nombre. Le di 30 días para desocuparlo. Ella intentó ignorar el aviso, pensando que yo no tendría el valor de echarla. Pero cuando los 30 días pasaron, contraté a una empresa de mudanzas y puse todas sus pertenencias en una bodega. Cambié las cerraduras. Cuando ella llegó esa noche y su llave no funcionó, me llamó histérica. No puedes hacer esto. Este es mi departamento. No, Natalia. Este es mi departamento. Yo pagué el enganche, yo pago la hipoteca, está a mi nombre. Tú solo vivías ahí por mi generosidad, y esa generosidad se acabó. Encontró refugio temporal en casa de una amiga, pero esa situación no duró mucho. Sin dinero para pagar renta, sin trabajo, acostumbrada a un estilo de vida que ya no podía sostener, Natalia tuvo que hacer lo impensable. Conseguir un empleo. Comenzó trabajando en una tienda departamental, vendiendo ropa. El sueldo era mínimo, las horas largas, el trabajo humillante para alguien que se había criado creyendo que el mundo le debía todo. Publicó una foto en redes sociales con un texto dramático. Cuando la vida te tira, te levantas más fuerte. Los comentarios fueron una mezcla de apoyo y burla. Algunos sabían la verdad sobre por qué había caído. Liliana terminó viviendo con su hermana en un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. Su hermana, Elena, siempre había sido la sensata de la familia, trabajando como enfermera, viviendo modestamente, sin pretensiones. Cuando Liliana llegó con sus maletas y sus lágrimas, Elena la recibió, pero no sin advertencias. Puedes quedarte aquí temporalmente, pero vas a contribuir con los gastos y vas a respetar mis reglas. Liliana, acostumbrada a hacer lo que quería, tuvo que adaptarse. Tuvo que buscar trabajo, algo que no había hecho en casi 20 años. Consiguió un puesto como recepcionista en una clínica dental. El sueldo apenas le alcanzaba para sus gastos básicos. El día de la audiencia final de divorcio llegó 3 meses después. Nos sentamos en lados opuestos de la sala del tribunal, sin mirarnos. El juez revisó todos los documentos, escuchó los argumentos de ambos abogados y emitió su veredicto. El matrimonio quedaba disuelto. Liliana no recibiría ninguna pensión ni parte de los bienes. La casa, los ahorros, las inversiones, todo permanecía a mi nombre. Ella salió de la sala llorando, sostenida por su hermana. Yo salí con mi abogado, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años.
Finalmente era libre. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que había descubierto el engaño. No había pesadillas, no había ansiedad, solo descanso. A la mañana siguiente, comencé a reconstruir mi vida. No de la manera dramática que uno ve en las películas, sino de forma sencilla y práctica. Renovar la casa, deshacerme de muebles que me recordaban a Liliana, comprar cosas que me gustaban a mí. Recuperé pasatiempos que había abandonado durante el matrimonio. Leer, hacer senderismo los fines de semana, tomar clases de cocina. Cada pequeño acto era una declaración. Esta vida es mía ahora. Pero la vida tenía un último giro reservado para mí. 3 años después del divorcio, recibí esa llamada del hospital. La voz profesional del médico informándome que Liliana había muerto, un infarto fulminante. Cuando me enteré de las circunstancias, que estaba con Rodrigo cuando sucedió, no sentí tristeza, sentí una especie de validación cósmica. Había muerto como había vivido los últimos años de nuestro matrimonio, en los brazos de su amante, mintiendo hasta el final. La enfermera que me llamó después, incómoda, me preguntó sobre los arreglos del funeral. Su hija Natalia está aquí, pero dice que no tiene recursos para cubrir los gastos, como su esposo. Ex esposo, la corregí. Nos divorciamos hace 3 años. Hubo un silencio incómodo. Entiendo, señor Vega, pero alguien tiene que hacerse cargo del cuerpo. Podría al menos... No, la interrumpí. Yo no tengo ninguna obligación legal ni moral con Liliana. Contacten a su familia directa. Y colgué. Natalia me llamó minutos después, su voz una mezcla de histeria y furia. ¿En serio? ¿Vas a abandonar a mi madre incluso en la muerte? ¿Qué clase de monstruo eres? El mismo monstruo que ustedes crearon, Natalia. Tu madre me traicionó durante años. Yo no le debo nada, ni en vida ni en muerte. Arregla su funeral tú misma. Es hora de que asumas responsabilidades por tu familia. Las llamadas y mensajes continuaron durante días. La hermana de Liliana, Elena, me contactó intentando apelar a mi sentido de decencia. Andrés, sé que Liliana te hizo daño, pero esto es su funeral. Al menos ayuda con los gastos básicos. Natalia no tiene cómo pagarlo. Le expliqué tranquilamente que durante 17 años mantuve a Liliana y a Natalia. Pagué cada capricho, cada lujo, mientras ellas me despreciaban. Ahora que finalmente tenía paz, no iba a dejar que la muerte de Liliana me arrastrara de vuelta a ese ciclo de ser usado. Elena suspiró. Entiendo tu dolor, pero esto es cruel. No, Elena. Cruel fue lo que ellas me hicieron durante años. Esto es justicia. El funeral se realizó una semana después. Fue un evento modesto en una funeraria barata en las afueras. Elena tuvo que pagar la mayoría de los gastos, con Natalia contribuyendo con lo poco que tenía. Asistieron menos de 20 personas. Algunos familiares de Liliana, un par de amigas que no sabían sobre el engaño, y Rodrigo, quien apareció brevemente antes de escabullirse cuando la familia comenzó a mirarlo con desprecio. Yo no fui. Me quedé en casa, leyendo un libro, disfrutando del silencio. Cuando Natalia publicó fotos del funeral en redes sociales con textos dramáticos sobre el abandono y la traición, algunos conocidos me contactaron preguntando por qué no había asistido. Les conté la verdad. Sobre el engaño, sobre los años de traición, sobre cómo Liliana había muerto en brazos de su amante. Las reacciones fueron variadas. Algunos me apoyaron, entendiendo por qué había tomado esa decisión. Otros me criticaron, diciendo que debería haber sido el hombre más grande y perdonado, pero yo ya no me preocupaba por las opiniones ajenas. Había vivido demasiados años preocupándome por complacer a Liliana y Natalia, por ser el esposo perfecto, el padre adoptivo dedicado, y todo lo que obtuve fue traición y desprecio. Ahora vivía para mí, y esa libertad era más valiosa que cualquier aprobación social. Natalia intentó una última jugada desesperada. 2 meses después del funeral, apareció en mi puerta con un abogado. Querían demandarme por abandono emocional y financiero de Liliana, argumentando que como ex esposo aún tenía responsabilidades. Mi abogado se rió cuando le conté. Eso no tiene ningún sustento legal. El divorcio fue finalizado hace 3 años. Usted no tiene ninguna obligación. Procedimos a contrademandar a Natalia por acoso y difamación, ya que había estado publicando mentiras sobre mí en redes sociales. Cuando recibió la notificación de la contrademanda, las publicaciones desaparecieron. Y finalmente dejó de contactarme.
Los meses pasaron y mi vida se estabilizó en una rutina tranquila y satisfactoria. Ascendí en mi trabajo, ahora sin las distracciones de un matrimonio tóxico. Comencé a salir de nuevo, conociendo mujeres que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. No busqué nada serio al principio, solo compañía y conversaciones honestas. Fue liberador no tener que adivinar si alguien me mentía, no tener que revisar cuentas bancarias buscando traiciones. La confianza se construye lentamente, pero al menos ahora tenía la oportunidad de construirla con alguien que la mereciera. Un día, un año después de la muerte de Liliana, me encontré con Rodrigo en un restaurante. Estaba almorzando con colegas cuando lo vi en una mesa lejana. Nuestras miradas se cruzaron. Él palideció, claramente incómodo. Yo simplemente asentí con la cabeza, un saludo frío y distante, y volví a mi conversación. No sentía rabia hacia él. Rodrigo había sido solo un instrumento en el engaño de Liliana. Ella había sido quien rompió nuestros votos, quien eligió la traición sobre la honestidad. Rodrigo era un cobarde, sí, pero el verdadero daño lo había hecho ella, y ella ya había pagado el precio final. Natalia, según supe por conocidos mutuales, eventualmente se casó con un hombre que conoció en su trabajo. No fue la boda de ensueño que siempre había imaginado. No hubo vestido de diseñador ni recepción elegante. Fue una ceremonia civil sencilla en un juzgado, seguida de una comida con pocos invitados. Su esposo era un hombre trabajador, de recursos modestos, alguien que no podía darle el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Tuvieron que vivir con los padres de él durante el primer año, ahorrando para rentar su propio lugar. Era una vida completamente diferente a la que yo le había proporcionado durante 22 años. Y esa fue mi venganza final. No necesité destruirla, solo necesité dejar de sostenerla. Elena me contactó una vez más, 2 años después del funeral. Su mensaje era breve. Andrés, sé que no quieres escucharlo, pero creo que mereces saber que Natalia tuvo un bebé. Un niño. Están luchando económicamente, pero están intentando salir adelante. Leí el mensaje varias veces. Sentí algo, no sabría decir exactamente qué. Tristeza, alivio, indiferencia. Ese bebé era técnicamente mi nieto, al menos en papel, ya que había adoptado a Natalia legalmente. Pero no sentía ningún lazo emocional. Había invertido 22 años en una relación que solo me trajo dolor. No iba a dejar que la culpa me arrastrara de regreso. Respondí brevemente. Les deseo lo mejor. Y fue sincero, no les deseaba mal. Pero tampoco iba a ser parte de sus vidas. La vida siguió su curso. Cumplí 55 años rodeado de verdaderos amigos, personas que me apreciaban sin esperar nada a cambio. Vendí la casa donde había vivido con Liliana, ese lugar que nunca se sintió completamente mío, y compré un departamento más pequeño en una zona tranquila de la ciudad. Era perfecto para mí. 2 habitaciones, una terraza con vista a las montañas, sin fantasmas del pasado acechando en cada esquina. Decoré según mis gustos, sin tener que negociar cada decisión, sin escuchar quejas sobre colores o muebles. Era mi espacio, finalmente. Conocí a Laura en un club de lectura al que me había unido. Ella era viuda, con hijos adultos e independientes, y no buscaba que nadie la rescatara ni la mantuviera. Nuestra relación creció lentamente, construida sobre conversaciones honestas y respeto mutuo. Cuando le conté sobre Liliana y Natalia, sobre los años de traición y la decisión de cortar todos los lazos, no me juzgó. Hiciste lo que tenías que hacer para salvarte, me dijo. No todos tienen ese valor. Laura entendió algo que Liliana nunca comprendió, que el amor verdadero no se trata de sacrificios unilaterales, sino de reciprocidad y respeto. Nunca volví a saber directamente de Natalia. A veces, a través de conocidos mutuales, llegaban fragmentos de información sobre su vida, que estaba trabajando medio tiempo mientras criaba a su hijo, que su esposo había perdido su empleo y estaban pasando dificultades, que había intentado contactar a familiares de Liliana pidiendo ayuda financiera, pero nadie podía o quería ayudar. Cada vez que escuchaba estas historias, sentía una mezcla de satisfacción e indiferencia. No me alegraba su sufrimiento, pero tampoco sentía la necesidad de intervenir. Ella había elegido despreciarme durante años. Ahora vivía con las consecuencias. Rodrigo, descubrí por casualidad, se había mudado a otra ciudad poco después de la muerte de Liliana. Aparentemente, el escándalo había afectado su reputación profesional.
su esposa, que según supe había descubierto el engaño cuando Liliana murió en su departamento, se divorció de él llevándose la mitad de todo. Perdió su trabajo cuando la historia llegó a oídos de su jefe, quien no apreciaba ese tipo de comportamiento en su equipo. La última vez que alguien lo vio, estaba trabajando en ventas para una empresa pequeña, ganando una fracción de lo que ganaba antes. El universo tiene una manera peculiar de equilibrar las cosas. En cuanto a mí, encontré paz en la simplicidad. Ya no perseguía impresionar a nadie, ya no cargaba el peso de expectativas injustas. Mis días se llenaron de cosas pequeñas pero significativas. Caminatas matutinas, café con amigos, cenas tranquilas con Laura, viajes ocasionales a lugares que siempre quise conocer. Por primera vez en décadas, mi dinero era mío para gastarlo como quisiera. No había caprichos de Natalia que financiar, no había mentiras de Liliana que ignorar. Solo libertad, ganada a través de años de paciencia y una decisión final de poner mi bienestar por encima de la manipulación. Pensé en Liliana a veces, generalmente cuando veía una pareja mayor caminando juntos, tomados de la mano. Me preguntaba cómo habría sido nuestra vida si ella hubiera elegido ser honesta, si hubiera valorado lo que teníamos en lugar de buscar emoción en brazos de otro hombre. Pero esas reflexiones nunca duraban mucho. Porque la verdad es que Liliana hizo su elección una y otra vez durante 5 años, y yo finalmente hice la mía. Elegirme a mí mismo. No había arrepentimiento en esa decisión, solo la tranquila certeza de que había hecho lo correcto. El día que habría sido nuestro aniversario número 20, Laura y yo fuimos a cenar a un restaurante frente al mar. No mencioné la fecha, no necesitaba hacerlo. Disfrutamos de buena comida, buena compañía, conversaciones que fluían naturalmente sin secretos ni segundas intenciones. Cuando brindamos, Laura preguntó, ¿por qué brindamos? Pensé por un momento antes de responder. Por las segundas oportunidades, le dije. Por tener el valor de cerrar puertas que debieron cerrarse hace mucho tiempo. Ella sonrió y chocó su copa con la mía. Por las segundas oportunidades, repitió. Esa noche, manejando de regreso a casa, me di cuenta de algo. No odiaba a Liliana. El odio requiere energía, pasión, un fuego que se alimenta de resentimiento. Yo no sentía nada de eso, solo sentía indiferencia, la clase de indiferencia que viene cuando finalmente sueltas algo que te lastimaba. Liliana era un capítulo cerrado, una lección aprendida, un recordatorio de lo que nunca más permitiría en mi vida. Y eso era suficiente. En los años siguientes, construí una vida que valía la pena vivir. Laura y yo nos mudamos juntos, combinando nuestras vidas sin perder nuestra independencia. Sus hijos me aceptaron con cordialidad, sin pretender que era su padre, pero respetándome como la pareja de su madre. Era una dinámica saludable, sin las complicaciones y manipulaciones que había experimentado con Natalia. Cuando cumplí 60 años, Laura organizó una pequeña fiesta con amigos cercanos. Fue simple, íntima, llena de risas genuinas. Miré alrededor de la sala y me di cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda mi vida. Gente que me valoraba por quién era, no por lo que podía darles. A veces me preguntaban, especialmente conocidos que sabían mi historia, si me arrepentía de haber sido tan duro con Liliana y Natalia, si el hecho de no haber asistido al funeral me pesaba, si alguna vez consideraba buscar a Natalia, aunque fuera para conocer a mi nieto. Mi respuesta siempre era la misma. No me arrepiento de nada. Pasé 17 años siendo el esposo y padre que ellas necesitaban, solo para ser traicionado y despreciado. Cuando finalmente puse límites, cuando finalmente dije, basta, no fue crueldad. Fue supervivencia. Y no me pesaba. Porque el día que cerré esa puerta, abrí otra hacia una vida que finalmente valía la pena vivir. Hoy, a mis 62 años, miro atrás y veo claramente el arco de mi vida. Los años con Liliana no fueron tiempo perdido, fueron lecciones caras pero necesarias. Me enseñaron el valor de la honestidad, la importancia de establecer límites, el peligro de sacrificarse por personas que no te valoran. Me enseñaron que el amor sin respeto no es amor, es servidumbre. Y me enseñaron que a veces, la decisión más amorosa que puedes tomar es amarte a ti mismo lo suficiente para alejarte. Liliana murió como vivió, mintiendo,
engañando, priorizando su placer sobre las personas que la amaban. No la perdoné porque el perdón no borra el daño, solo lo normaliza. No asistí a su funeral porque mi presencia habría sido hipocresía, un gesto vacío para apaciguar el juicio de otros. Y no ayudé a Natalia después porque ella necesitaba aprender las mismas lecciones que yo aprendí, que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, y que nadie te debe una vida cómoda solo por existir. La gente que me critica, que dice que debí ser más compasivo, nunca vivió lo que yo viví. Nunca trabajó hasta el agotamiento para mantener a una familia que lo despreciaba. Nunca descubrió 5 años de traición documentada en fotografías y mensajes crueles. Nunca sintió el dolor de ser llamado ingenuo y conveniente por la persona que juró amarte hasta que la muerte los separara. Así que sus opiniones, aunque bien intencionadas, son irrelevantes. Yo viví mi historia, yo tomé mis decisiones, y yo vivo con las consecuencias. Y esas consecuencias son paz, libertad y una vida que finalmente vale la pena vivir. Si hay una lección en todo esto, es esta. No te quedes donde no te valoran. No importa cuánto tiempo hayas invertido, cuánto dinero hayas gastado, cuántas promesas se hayan hecho. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créeles. Y cuando ese alguien resulta ser un traidor que solo te ve como un medio para sus fines, no tengas miedo de cortar el lazo. Será doloroso, será difícil, y mucha gente no lo entenderá. Pero al final, cuando estés sentado en tu terraza viendo el atardecer, rodeado de personas que realmente te aman, sabrás que valió la pena. Cada momento de incomodidad, cada crítica recibida, cada lágrima derramada, todo valió la pena por la libertad que encontraste al otro lado. Y eso es exactamente lo que yo encontré. Libertad. La libertad de ser quien soy sin disculpas, sin manipulaciones, sin traiciones. Liliana se fue con sus secretos y su amante. Natalia aprendió tarde que el mundo no le debe nada. ¿Y yo? Yo finalmente aprendí a vivir para mí mismo. No hay final más satisfactorio que ese.